llevando el Evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa Instrumento Escogido. Gracias a Dios, gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque nos permiten esta tarde estar aquí con ustedes. Te manda muchos saludos tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, transmitiendo a través de Neuma Multimedia y puede localizarnos en las redes de esta manera. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido y aquí vas a poder escuchar diversas transmisiones de tu programa. También puedes hacerlo en forma directa en Facebook, tal cual Instrumento Escogido, y aquí tú nos puedes encontrar. Así es que sé bienvenido. Te saludo desde Saltillo, Saltillo, Coahuila, México, donde tenemos una temperatura de 21 grados centígrados. Los días han estado muy agradables y pues damos la bienvenida ya al mes de octubre. Octubre y ya empieza casi, pues ya estamos ya en los últimos meses del año, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre del año. Y pues gracias a Dios porque Dios hasta aquí nos ha bendecido. Así es que miércoles 1 de octubre y gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y porque para siempre es su misericordia. Continuamos con esta serie de la oración, la importancia de estar orando los unos por los otros, orar por las iglesias, orar por la sana doctrina, orar por la enseñanza que se nos da, orar por comprender bien la palabra de Dios, orar porque Dios nos permita obedecer su palabra y estar siempre en comunión con nuestro Dios para de esa forma cada uno de nosotros depender completamente de nuestro buen Dios. Así es que continuamos con esta serie de la oración. Iniciamos hoy un poquito tarde, pero gracias a Dios igual nos recorremos un poquito en cuanto a los tiempos, así es que quédate con nosotros y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿te parece? Y continuamos con el tema, el ataque al evangelio desde la iglesia primitiva en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar orando. Padre bendito, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Sé, Padre Santo, en mi vida, Señor Celestial, para que pueda compartir, Señor, de una manera eficaz tu santa y bendita palabra. Padre, tu palabra no va a regresar a ti vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la estás mandando, Señor bendito. Y también, Padre Santo, que es tu Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda verdad. Señor bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y te ruego, Padre, que tú te quedes en esta enseñanza, en
esta tarde-noche para que nosotros podamos comprender más acerca del Evangelio de Jesucristo y de aquellas falsas enseñanzas que incluso al día de hoy pues han aumentado mucho más. Como dice tu palabra, que la maldad se multiplicará y nosotros podemos verlo de esa manera a nuestros días, Señor. Padre bendito, danos ese discernimiento, esa sabiduría, Señor, para poder permanecer en tu palabra, que tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, estamos viendo cómo a través de estos viajes misioneros, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero es cuando funda la iglesia en Tesalónica, y pues era una comunidad joven en la fe que vivía en medio de una gran persecución y confusión doctrinal por todo lo que había estado ya infiltrando. Y nosotros podemos observar que después de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, que era precisamente para animarlos y para afirmarlos en el Evangelio, porque habían ya falsos maestros, falsas enseñanzas que empezaban a distorsionar el Evangelio de Jesucristo, especialmente y en específico con la venida de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor, que si tú recuerdas, más que todo en los profetas menores en el Antiguo Testamento decía que en el día del Señor, haciendo referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no a la primera. Entonces, que incluso algunos llegaron a testificar como si fueran cartas que llegaban afirmando que eran por parte del apóstol Pablo, pero cuando él ni siquiera las había mandado. Y es por eso que en esta carta de los tesalonicenses, él mismo dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. O sea, como una parte, como un sello o como una forma de que ellos al ver esa salutación se daban cuenta que, mira, sí, ahora esto sí es del apóstol Pablo. Tal vez por su letra, tal vez por en algo en específico, pero ellos podían corroborar, cerciorarse que quien le escribía verdaderamente era el apóstol Pablo. Y es por eso que en algunas ocasiones, pues, él dice, yo lo estoy escribiendo esto de mi puño y letra. Porque en otras, pues, él la dicta y un escribano o un manuense es el que lo hace. Por eso en otras dice que lo está escribiendo uno o el otro, pero realmente quien es propio que escribe esa carta de su autoría, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. Entonces, pues aquí nosotros podemos ver que algunos incluso llegaron a falsificar cartas como si fuesen del apóstol Pablo. Y déjame te pongo aquí el ejemplo donde nos dice en 2 de Tesalonicenses, que es nuestro texto que vamos a estar viendo. Es una carta pequeñita de 3 capítulos solamente. Y estamos en el capítulo 2, verso 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. O sea, como diciendo el apóstol Pablo, ¿sabes qué? O sea, no te conmuevas, no te preocupes, no te afanes. No estés ahí al pendiente por cosas que no son y ni siquiera te alteres porque ni siquiera esas cartas son mías. No te dejes engañar. O sea, lo que yo te enseñé en un principio, que yo recibí de nuestro Señor Jesucristo, es lo que yo te estoy lo que yo aprendí de Jesucristo es lo que yo te enseñé. Y de eso, pues no tienen por qué moverte, ni por otras cartas que son falsas, ni por otras doctrinas
que son enseñanzas, nada de eso debe moverte en cuanto a tu fe en Jesucristo. Y por eso es que Él insta a que se mantengan firmes en la fe. Porque todo esto a los hermanos de Tesalónica les traía temor, engaño y desorden en toda la iglesia. Unos pensaban una cosa, otros otra, y se estaba debilitando tanto el testimonio del apóstol Pablo como ellos estaban desviando su esperanza en Jesucristo, en las cosas eternas, con otras cosas de falsas enseñanzas que no provenían del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo todo ese engaño acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo está surgiendo? Mira, nosotros podemos ver cómo a partir de ese momento, esas cartas o esa carta que llegaba distorsionando el evangelio, era el ataque que consistía en distorsionar en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo, con falsas enseñanzas sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Generaba confusión, temor, y Pablo reafirma una vez más que antes de la venida de Cristo debían cumplirse la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. Entonces, y aquí, déjame, si es importante que yo te lo lea, porque fíjate, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Estamos en 2 de Tesalonicenses 2, del verso 3 al 4. Dice, porque no vendrá, o sea, el día de nuestro Señor, cuando regrese por segunda vez, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y tú dices, ¿es que eso cómo es posible? Sí. Y mira en Santiago 2:9, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios? Santiago 2:9. Perdón, 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El enemigo, o sea, sabe que Cristo viene pronto. ¿Y cómo? Él aún teme a Dios y tiembla y está al pendiente y sabe de estas. El enemigo conoce la palabra de Dios. Sí, sí la conoce. Y como nos dice aquí, ya estamos en los últimos tiempos, pero está muy clara la palabra, dice que tanto ese hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone, se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, se va a hacer pasar como Dios, como alguien que pues la gente lo va a tener como pues bueno, dice la palabra de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántos ha habido como este hombre? Que mucha gente dice, fulano de tal, y en tal creencia, y literalmente lo tienen como Dios. Entonces, Pablo reafirma que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo debe cumplirse la apostasía, y ahorita voy a explicar al respecto, y manifestarse el hombre de pecado. Hoy también el evangelio es atacado con falsas interpretaciones proféticas y mensajes alarmistas que desvían la fe en Cristo hacia especulaciones. El cristiano debe permanecer firme en la palabra y no dejarse arrastrar por rumores. Mismo Jesucristo dijo,
Cuando oigas, el Cristo, acá de este lado, dijo, no salgas, no subas, no bajes, no te muevas, o sea, quédate ahí, no hagas caso, porque se van a levantar falsos cristos y la gente se va a dejar engañar. Desde aquel entonces, estamos hablando 2000 años, y pronunciado por nuestro Señor Jesucristo, y ahora reafirmando, como te acabo de comentar, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Entonces, nosotros podemos observar, ¿y cuál va a ser nuestra base? Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, hermana, eso era para los hermanos de Tesalónica y nosotros, entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, ¿no es acaso más seguro confiar en la verdad eterna de la palabra de Dios que en las voces engañosas de los hombres? Claro que sí. Nuestra base, nuestra ancla segura es la Biblia. Porque hombres, tú los puedes ver que aparentan ser hombres de Dios, pero tal vez su corazón está lejos de Dios. Pero si lo que ellos llegan a decir no concuerda, siempre te voy a comentar lo mismo, no me canso de decirlo. Si lo que ellos proclaman, dicen, enseñan, no va acorde a la palabra de Dios, que es el filtro, entonces no debemos nosotros ir por ese camino. Tengamos mucho cuidado. Nuestro guía es el Espíritu Santo, pero el filtro es la palabra de Dios. Si lo que nos enseñan los hombres, pastores, líderes, evangelistas, predicadores, como tú le quieras llamar, va acorde a la palabra de Dios y el Espíritu Santo te confirma eso, vamos en el buen camino. Entonces, pero si hay distorsiones y hay un líder que se sienta en un lugar y que se hace llamar como si él mismo fuera Dios o la voz de Dios o haciéndose pasar por Dios, corre, huye, no es de ahí. Porque ¿qué dice referente a ese hombre? Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No lo digo yo, lo dice la palabra, 2 de Tesalonicenses 2:4. Entonces, tengamos cuidado con todo eso. Si no corresponde a la palabra y si te está señalando con estas características, si tú lo estás viendo y escuchando y ves que la gente lo tiene como un Dios, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Ya el Espíritu Santo te está redarguyendo. Entonces, pues gracias a Dios por ello. Entonces, estar alertas y acuérdate, vea la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver cómo más adelantito el apóstol Pablo les sigue diciendo por ese espíritu de iniquidad y la apostasía, que te dije que te lo iba a desglosar un poco más. Nos dice en el verso 5, en 2 de Tesalonicenses 2, verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, se los enseñé de primera mano, les está diciendo el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Otra vez te digo, no soy yo. La palabra de Dios es muy clara. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el apóstol Pablo dice, mira, acuérdate lo que yo te enseñé, que aprendí de primera mano de nuestro Señor Jesucristo. Yo estuve con ustedes, se los enseñé. ¿Se va a manifestar? Sí, y ya lo está haciendo. Tengan cuidado, estén apercibidos, estén atentos, estén alertas, porque yo ya les advertí acerca de eso. Y Pablo denuncia que la apostasía, ¿qué es la apostasía? El abandono de la fe verdadera. Aquel apóstata es el que abandona la fe verdadera y le da su espalda a Dios. Ya estaba obrando en la iglesia por influencia del espíritu del anticristo. Y esto lo habla mucho el apóstol Juan, tanto en sus cartas como en Apocalipsis. Y el ataque al evangelio no siempre viene de fuera. Lo hemos visto y estudiado últimamente, que el ataque al evangelio está dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces pensamos, no, es que los de afuera, es que los de afuera. Sin embargo, ¿te acuerdas en una de las cartas que vimos? Si mal no recuerdo, es en la carta de Éfeso, donde estuvo enseñando Pablo por 3 años y tenía en una escuela que le prestaron y ahí enseñaba y muchos de Asia iban y aprendían ahí con el apóstol Pablo. Y dijo, no tardan en que alguno de ustedes se levante como lobo rapaz. Y tú dices, ¿cómo les está diciendo? Y ahí mismo, a ellos. Y así sucedió. O sea, le fue revelado y él mismo se los dijo y así sucedió. Entonces, nosotros podemos ver que el ataque al evangelio no siempre viene de fuera, sino también dentro, disfrazado de piedad. Y Jesucristo lo dijo. Van a venir lobos disfrazados de oveja. Y es más, a eso los estoy mandando. ¿Te acuerdas cuando mandó a él a los 70? Dijo, los estoy mandando como ovejas en medio de los lobos, para que estén ahí compartiendo acerca del reino de Dios. O sea, no es nada nuevo. Y tú y yo debemos estar preparados, alertas, atentos. En nuestros tiempos vemos el mismo ataque. ¿Qué pasa el día de hoy? Cuando hablamos de absolutos en cuanto a la verdad, que es la palabra de Dios, sale el mundo con sus relativos. No, es que la verdad es relativa, según cómo me sienta, según cómo amanezca, según lo que piense, según las leyes, según las tradiciones, según la cultura, según la sociedad, según... No, nada de eso importa, porque la verdad es absoluta y es la palabra de Dios. Así de sencillo. Y es la que nos rige. Es nuestro manual. Y no hay como que tantito sí, tantito no. No, es nuestra base. Y dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es lo que va a permanecer para siempre. ¿Qué otra cosa hay? Falsos evangelios. Ya los vimos en clases anteriores de la prosperidad. Y cómo te dicen, siembra, cosecha, declara, decreta, arrebata, y muchas cosas más. Nada de eso va conforme la Biblia, lo estudiamos. El libertinaje. No, mira, ¿para qué te casas? Unión libre. Si no se caen bien, si no se llevan bien, no hay problema. Libertinaje, la promiscuidad. Puedes andar con uno y con otro y con otro. Y como dice la palabra, que hasta presumen en vez de avergonzarse de lo que están haciendo. Y dice uno, ¿cómo es posible que presuman y lo griten a los 4 vientos de cosas malas que estén haciendo cuando hace no muchos años les producía vergüenza, pudor? No, o sea, ese libertinaje
en todas las áreas, en todos los aspectos, hombres y mujeres, ancianos, niños, jóvenes. Y dice uno, ¿dónde está el pudor? Volvemos a la palabra. Eso lo da el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y aquellos que tuercen la verdad. Los que tuercen la verdad toman un texto fuera de contexto y te lo manejan de diferente forma. ¿Para qué? Para ellos obtener un beneficio con una falsa verdad, que a final de cuentas es una mentira. Porque si no se dice toda la verdad, realmente es una mentira. Pero es para sacar provecho de algo. ¿Estamos nosotros vigilando nuestro corazón para no ser arrastrados por la corriente de la apostasía moderna? ¿Nos estamos cuidando nuestro corazón en lo que vemos, en lo que escuchamos? Mira, muchas cosas no son convenientes que nosotros veamos. Ni las novelas, ni series, ni ciertas películas, porque nos contaminan. Y debemos tener cierta madurez espiritual, más en este mes que hay tanta oscuridad. Debemos cuidarnos, cuidar nuestro corazón para no contaminarnos de las cosas del mundo. Y eso es por convicción, por decisión propia, es intencional. Porque cuando una persona, ejemplo, de un videojuego o de una novela o de una película que no es conveniente que veas, cuando tú observas todo eso, te queda eso en tu mente, en tu pensamiento, y es lo que posteriormente tú quieres estar realizando, llevarlo a la práctica. Y si no es nada bueno, ¿para qué metes basura a tu mente, a tu corazón? Y que después vas a batallar para sacar. No te contamines. Pídele a Dios sabiduría. Mejor empápate, sumérgete en la palabra, que esto sí te edifica y te va a ayudar. Y va a ser de bendición, no solamente para ti, sino para las personas que están alrededor tuyo. Entonces, vigilemos nuestro corazón para no ser arrastrados por la corriente de la apostasía moderna. Ni la cultura, ni las tradiciones, ni nada de lo que se nos presente al día de hoy se compara con la palabra de Dios, que es nuestra guía, nuestro manual de fe y conducta, la palabra de Dios. Porque el cristiano debe discernir y guardar su fe en la pureza del Evangelio. Es lo que debemos hacer. Como dice la palabra, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es lo que debemos nosotros hacer. ¿Y cómo guardar, cómo limpiará el joven su camino? Como dice en la palabra, guardando tu palabra. Entonces, la misma Biblia te responde a todas las interrogantes que tú tengas. Nosotros podemos ver cómo en 2 de Tesalonicenses continúa ahí el texto que te estaba comentando, que se va a manifestar el inicuo, que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cómo este inicuo dice que va a hacer las cosas por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos? ¿Sí? El enemigo hace milagros engañosos y con todo engaño de iniquidad. Entonces, viene la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Que oye, fulanito, que es que fue no sé dónde y sanó. Mira, eso que sanó y que no es de Dios, el enemigo lo cobra, y lo cobra muy caro. Al momento no lo vas a ver,
Pero el enemigo no se queda con nada. Él no tiene ni una pizca de bondad. Y si tú caes en sus redes, en que quieres tantita fama, tantita fortuna, tantito reconocimiento, quieres tantita sanidad, tantito esto, él dice, yo te lo ofrezco, yo te lo doy. ¿Pero a cambio de qué? Y una vez que caigas en sus redes, para que te sueltes de ahí, dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En otra versión dice, a quien destazar. O sea, a quien deshacer. O sea, no crees que va a estar muy sutilmente. No. Va a querer acabar contigo. Y recuérdalo, el único camino que puede sacarte aún de ahí es Jesucristo cuando clamas a Él. Pero ¿para qué andamos de aquel lado si tenemos a Cristo, que es la luz, que es el camino? O sea, no hay por qué andar en otros lugares. Porque aún el Evangelio es atacado por señales falsas, apariencias de poder que van a pretender sustituir la obra de Cristo. Y Pablo revela que esas obras son del maligno y llevan a la perdición. Al día de hoy muchos confunden lo sobrenatural con lo divino. Es que fue un milagro y es que mira, sí, pero ¿de dónde proviene? O cuando, es que mira, estoy haciendo ejercicio y que el yoga y que tal. Pero busca el trasfondo del yoga. Cada posición de ese yoga es algo que hacen para adorar a un Dios. Y no es que lo diga yo, es nada más que le consultes un poquito, o sea, que busques un poco. Y cuando conoces ya eso, dices, ¿cómo voy a andar participando en eso? Y el enemigo muy sutilmente te dice, no hombre, ese ejercicio no te pasa nada. Y te lo va presentando de una manera sutil. No hombre, mira, vente a la zumba. Al cabo es ejercicio. Y ahí andan en la zumba y baile y vale. ¿Y qué música estás escuchando? ¿Qué estás metiendo a tu mente, a tu corazón? Al rato traes esa música todo el día. No te edifica. Y eso por nombrar algunas cosas. En cuanto a la doctrina, la enseñanza que se está infiltrando en las iglesias, ya vimos mucho respecto a eso y estamos viendo milagros mentirosos que el enemigo hace y que posteriormente cobra y muy caro. Entonces, no todo, fíjate, hoy muchos confunden lo sobrenatural con lo divino. Y no todo proviene de Dios. Que Dios nos ayude a discernir. Es que sanó, que porque tal. Que Dios nos ayude a discernir. Porque no todo milagro viene de Dios. Mucho ojo. Y el creyente debe probar todo con la Escritura. Porque aquí es lo que nos dice. Que el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el creyente debe probar todo con la palabra de Dios. Como te lo digo, el filtro es la Biblia. ¿Nos dejamos impresionar por señales y prodigios? ¿O siempre buscamos la confirmación en la verdad del Evangelio a través de la palabra? ¿Qué es lo que hacemos realmente? Nos apantallamos y wow, y sí, y aquel milagro, y no discernimos de dónde proviene o cómo fue. Simplemente, pues nos dejamos engañar sin discernirlo en lo espiritual y lo más importante, conforme la palabra. Porque bien claro nos dice la palabra que el enemigo va a hacer milagros mentirosos. Entonces tengamos cuidado con todo eso. Y todo eso aunado al desorden y la ociosidad como ataque práctico. Mira ahí en el verso 3:11. ¿En qué se estaban entreteniendo los hermanitos? Fíjate, desde el 10.
Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, ya estaban ahí de flojitos los hermanos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿A qué te suena? Que andaban ahí en chismes y andaban ahí nomás a ver qué hacían. No, no debemos participar en nada de eso. No es correcto, no es sano, no es bueno. Entonces, ese fue otro ataque porque iban y traían cosas y enseñanzas y palabras y dimes y diretes que ni vienen al caso por estar de ociosos. Entonces, era otro ataque al evangelio, fue ese desorden en la vida práctica. Y algunos creyendo que Cristo venía de inmediato dejaron hasta de trabajar. No, pues es que Cristo ya ahí viene. Entonces, pues no vamos a hacer nada. Imagínense al día de hoy. No, hermanos, pues ya es que Cristo viene, pues ya no vayas a la escuela, no vayas al trabajo, no limpies tu casa, no laves los trastes, no laves tu ropa. Es más, ¿para qué te bañas? ¿Para qué sales? ¿Para qué vas al súper? ¿Para qué? O sea, no hagas nada. Al cabo Cristo viene pronto. ¿Qué es eso? No, no está bien, no está correcto. Eso no deja nada bueno. Nosotros, como dijo Jesucristo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Y vamos a estar trabajando hasta que Cristo venga en lo que Él nos permite estar sirviéndole en la obra, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. Entonces, estemos activos en las cosas de Dios. Entonces, nada de andar ahí de ociosos, sino por el contrario, nosotros debemos activarnos en todos los aspectos, tanto en el aspecto personal, en los cuidados personales, en nuestra vida espiritual, nuestra vida física, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en donde tú te desenvuelvas, debes hacerlo todo con excelencia, como para nuestro Señor Jesucristo. Así hazlo y darle gracias a Dios por todo y todo hacerlo para la gloria de Dios. Así nos llama la palabra de Dios a que debemos nosotros ser y hacer. ¿Por qué? Porque es parte del testimonio personal y como iglesia, como comunidad. Pero esto que ellos estaban haciendo estaba debilitando a la iglesia. El evangelio se deshonra cuando los creyentes no muestran responsabilidad, orden y diligencia. Nuestra vida diaria también predica a Cristo. En todo lo que hagamos, hacerlo como para nuestro Dios. Así nos dice la palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Cristo, porque a Cristo el Señor es a quien nosotros servimos. Entonces, es parte de nuestra diligencia hacerlo bien hecho, porque merece ser bien hecho, porque somos nosotros hijos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y hacerlo bien hecho como nos dice la palabra de Dios. Y es parte de nuestro testimonio. Imagínate que toda desalineada, toda sucia, toda, o sea, y llegar siempre impuntual y siempre hacer las cosas mal hechas, y cuando después digo uno, es que soy cristiana, híjole, pues ni se te nota. ¿Qué testimonio vamos a dar? En cambio, que digan, oye, pues siempre anda pues limpia y o sea, no que traigas así ropa nueva, ni mucho menos, no, pero pues sí, limpia, responsable, cumplida, puntual y demás, que hagas tus cosas bien hechas y todo, que digan, esta persona algo tiene diferente, algo tiene, algo. Y cuando menos esperes de que, oiga, pues ¿usted qué tiene? Porque siempre, mire, anda con muy bonito carácter, anda en paz, anda esto y hace las cosas muy bien hechas y todo. Pues es que yo soy cristiana. Ya decía yo, hasta la gente dice, con razón.
pero se debe notar como parte de nuestro testimonio. Entonces, nuestra vida diaria también predica a Cristo por medio de nuestras responsabilidades, que seamos diligentes y que seamos ordenados. ¿Cómo podemos nosotros ser luz al mundo si vivimos en desorden e irresponsabilidad? No se notaría. Los hermanitos aquí en Tesalónica, imagínate, ociosos, y aparte de ociosos, andaban, te lo leo tal cual, al cabo lo dice muy claro, que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Imagínate que sean esas las definiciones que dijeran acerca de nosotros, parte de nuestro testimonio. Ponle ahí el nombre mío o así, el nombre de quien tú quieras. Sí. No, es que esta hermanita, pues, mira, no quiere trabajar y anda desordenadamente, no trabaja en nada y se entremete en todo lo ajeno. Era lo que los hermanos de Tesalónica estaban haciendo. Por eso el apóstol Pablo llama a que ellos deben permanecer firmes y retener la doctrina que han aprendido. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo recalca, carta nuestra. Y el ataque al evangelio se vence permaneciendo en la enseñanza auténtica de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y ahí es otra confirmación. Y no siguiendo nuevas revelaciones. Es que hoy en la mañana desayuné con Dios y me dijo. No. Es que Dios me dijo que tal. No. Es que tuve un sueño y que tal. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vámonos a la palabra. Y qué conveniente que sus sueños, sus visiones y sus cosas que se le ocurren es para puro beneficio propio. Ah, ¿verdad? Qué conveniente. La palabra de Dios nunca nos narra de ninguno de los de aquellos hombres de Dios, ni de los apóstoles, ni en el Antiguo Testamento, aquellos profetas nunca quisieron un beneficio propio. Siempre apuntalaban al reino de Dios, siempre a las cosas eternas. Y era para amonestar, para exhortar y para volver al pueblo a que regresara al camino de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, vemos como que el ataque al evangelio se vence permaneciendo en la enseñanza auténtica de los apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo, y no siguiendo nuevas revelaciones o doctrinas humanas. Mira, la Biblia ya se terminó de escribir. La Biblia ya está cerrada, ya el canon ya está completo, ya no necesita de ti, ni de mí, ni de nadie. Ya Dios hizo la obra y esta es la revelación de Dios para nosotros. No necesita ya más de nadie más, porque esto es suficiente. En el mundo lleno de ideas cambiantes, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos volver a la Biblia como nuestra única fuente de verdad y de firmeza. ¿Cuántas campañas evangelísticas, cuántos avivamientos a través de la historia ha habido que te dicen textualmente: regresemos a la Biblia, volvamos a la Biblia? ¿Por qué? Porque se empiezan a desviar, y cuando acuerdan ya están muy lejos. Por eso es volver a la Biblia. Esto es lo que realmente tiene peso. Ni nada de lo de nosotros que podamos aportar tiene el peso que, o sea, es que nosotros no somos nadie para agregarle y quitarle a la palabra de Dios. Nadie, ni el mejor predicador, ni nadie, absolutamente nadie. Lo único importante para nosotros es la base que tenemos en la palabra de Dios.
es nuestra única fuente de verdad y de firmeza. No es tiempo de aferrarnos más que nunca a la palabra que permanece para siempre. O sea, dice la misma Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la Biblia va a permanecer siempre. Tú y yo podemos desaparecer de la faz de la tierra, pero la Biblia va a permanecer siempre. Porque es inspirada por Dios, es revelación de Dios y es para nosotros. Entonces, nosotros podemos ver cómo a través de esta carta de 2 Tesalonicenses, el ataque al evangelio se dio en 3 frentes. En la doctrina, falsas enseñanzas sobre el regreso de Cristo, que ya los hermanos decían, es que ya, y viene, y ya ni trabajan, ni hacen nada, y andan ahí entre chismes y demás. Pues no. En lo espiritual, la obra del ministerio de la iniquidad y señales engañosas, a tal grado que ya estaban poniendo en tela de juicio lo que decía el apóstol Pablo o con cartas falsas que el apóstol Pablo ni siquiera había escrito. Y en lo práctico, la vida desordenada y ociosa de algunos creyentes. Entonces, ninguno de estos 3 puntos eran buenos para el evangelio de Jesucristo. Nosotros podemos observar que el evangelio se defiende con firmeza en la palabra, discerniendo lo espiritual y el testimonio de vida responsable. Y aquí nosotros podemos ver cómo en un tiempo donde la verdad es relativa, como el tiempo actual, seremos creyentes que sostienen la fe verdadera y glorifican a Cristo con su vida y doctrina. Vamos nuevamente. En un tiempo, en el tiempo que estamos viviendo al día de hoy, donde la verdad es relativa, tú lo ves a tu alrededor. Nosotros somos creyentes que sostienen la fe verdadera y que glorificamos a Cristo con nuestra vida y con la doctrina de la Biblia. Espero en Dios que sí seamos ese tipo de creyentes para que presentemos defensa al Evangelio con mansedumbre para aquellos que tienen dudas en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Así es que, pues, en esta tarde, si tú dices, ¿sabes qué, hermana? Pues yo quiero permanecer en la verdad, yo quiero no ser engañado, yo quiero estar firme en la verdad, en el Evangelio de Jesucristo. Primero tienes que entregar tu vida a Cristo y puedes hacerlo de esta manera, haciendo esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, yo reconozco que he pecado delante de ti. Y cada pecado, Padre Santo, me ha alejado más y más de ti. Es por eso que me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Padre Santo, te ruego, Señor y Padre nuestro, que tú me perdones, Señor. Y el día de hoy te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Padre, hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, para que Él sea el Señor de mi vida y quien gobierne todo mi ser. Padre Santo, gracias por tu amor y perdón en Cristo Jesús, mi bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, pues ya que hiciste esta oración, pasas a ser parte de la familia de Dios. Así es que siempre yo te recomiendo que leas la Biblia, donde hay promesas de Dios para sus hijos. Y aquí vas a encontrar un tesoro, ahora que eres hijo o hija de Dios, que es exclusivo para ti, de parte de Dios para cada uno de sus hijos. El que te congregues, vayas, que asistas a una iglesia evangélica. ¿Para qué? Para que puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Al igual que también puedas orar a Dios. Y ahora no solamente es Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, de todo lo que existe, sino que puedes acercarte a Él y llamarle Padre. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Entonces puedes orar a Él y puedes iniciar así tu oración: Padre mío, Padre nuestro,
alabarlo, glorificar su nombre, agradecerle por todo lo que te ha dado y luego platicarle todas tus necesidades y a final de cuentas cierras tu oración en el nombre de Jesucristo, mi bendito Salvador. Así puedes decirlo y tu oración llega de inmediato a la presencia de nuestro Dios y Dios está atento su oído al clamor de sus hijos, a las oraciones de sus hijos. Así es que, pues esa es la invitación. Y pues que Dios nos permita el seguir discerniendo en cuanto al evangelio, esos ataques que se están infiltrando dentro de las iglesias para poder discernir conforme a la Biblia y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así es que, pues bueno, te mando saludos a las personas que están conectados. Mi hermana Tita Maltos, Dios te bendiga, hermanita, seguimos orando ahí por tu hija, por tu nietecito, para que todo salga bien a la hora del alumbramiento. Dios mediante, por Enrique Altamirano, que Dios te bendiga y te guarde. Mi hermana Jessica Torres, igual seguimos orando, hermanita, por tus peticiones, con el favor de Dios. Saludos y bendiciones, ya Enrique Altamirano, Elianeli Saucedo, Nelina Ro Watson, saludos preciosa y bendiciones allá hasta Kentucky, que Dios te bendiga y te guarde. Y saludos y bendiciones también a Elianeli Saucedo, mi hermana Elsa y mi hermano Noé, que Dios me los bendiga. Y si alguien se me pasa, una disculpa. No soy la administradora de la página, pero te mando un fuerte saludo. Recordándote tu programa, Instrumento Escogido, de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Yo aquí te espero, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México. Y vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor bendito, y gracias porque nos permites aprender a través de cada carta el cómo estaba siendo atacado el Evangelio para el día de hoy estar apercibido, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a presentar defensa, Señor bendito, para con el único Evangelio que es el de nuestro Señor Jesucristo y glorificarle a Él. Gracias, Padre. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Saludos, que Dios les bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.